Buenos días, estimados estudiosos del grado Buenos días, profe. 11. Buenos días, profe. En el día de hoy vamos a continuar con el manejo del software computacional Scilab. Sí, pues voy a hacerle, digamos, un recorderis con respecto al uso de matrices. Sí, por ahí algunos me hicieron unas preguntas. Y después pues vamos a hacer la parte de las gráficas. Sí, voy a hacer unos ejercicios de las gráficas, como para que quede claro bien cómo es el uso y el manejo de la plataforma. Para recordarles que el uso de esta herramienta, pues la gran ventaja es ustedes piensan y el computador hace, ¿sí? Cuando uno aprende algo, pues inicialmente uno lo desarrolla a mano, pero después ya cuando los cálculos son muy grandes o cuando ya las cosas empiezan a ser un poco más complejas, pues lo que uno hace es poner al computador que lo haga. Pero para poner a hacer lo que el computador que lo haga, pues uno tiene que comprender y entender y desarrollar un pensamiento computacional en una sintaxis específica. Entonces, inicialmente voy a abrir, digamos, ahí nosotros teníamos este software que era el que veníamos trabajando, y dentro de la actividad que venía asignada, venía, digamos, el uso de matrices y operaciones entre matrices. Entonces, vamos a mirar. Teníamos dos matrices, teníamos la matriz A, la voy a escribir, la de la actividad. Entonces la matriz A de la actividad estaba compuesta por una fila de 2,0,1. Lo que estoy haciendo aquí es a partir de las matrices que les definí dentro de la guía de trabajo. La segunda fila era 3,0,0. 3,0,0. La tercera fila era 5,1,1. Entonces, me confirman si esa era la matriz A que veníamos que está definida dentro de la guía para trabajar. Y teníamos la matriz B. La matriz B tenía los coeficientes 1, 0, 1, que eran los elementos de la primera fila. Lo de la segunda era 1, 1, 2, 1. Y lo de la tercera era 1, 1, 0. Esto, ¿me confirma si estas eran las dos matrices que habíamos definido entre la guía? Sí, señor. Listo. Entonces, las operaciones que yo le había hecho entre matrices es que yo las puedo sumar. Entonces, voy a crear la matriz C, que es la suma de A más B. Entonces, le voy a dar punto y coma para que no me visualice la operación. Entonces, ahí estoy sumando las dos matrices. Entonces, si ustedes se empiezan a dar cuenta, pues lo que hace él es sumar elemento a elemento. Entonces, el elemento que está en la fila 1, columna 1, lo suma con el elemento de la otra matriz que está en la fila 1, columna 1. Es decir, la suma de las dos matrices la hace elemento a elemento. La siguiente operación que les había solicitado ahí era la resta. Entonces, la resta. Entonces, esa resta la vamos a almacenar en la matriz D. Quitar punto y coma para que solamente muestre la resta. Entonces, en la resta lo que estoy haciendo es que el elemento que está ubicado en la posición 1,1, es decir, fila 1, columna 1, se le resta al que está de la siguiente matriz para todos los elementos. Por eso ustedes en algunos casos ven negativo. ¿Por qué? Porque el elemento de la matriz A en esa posición vale 0 y en la matriz B vale 2. Entonces 0 menos 2 pues nos da menos 2. Entonces ahí estamos haciendo el producto. Lo otro que yo les había dicho era hacer la multiplicación. Entonces teníamos las dos matrices y pues hacer la multiplicación. Entonces estoy multiplicando A por la matriz B. Aquí la multiplicación sí es un poquito más compleja, es decir, ¿por qué les digo que es un poquito más compleja? Porque él internamente, él coge la fila 1, la multiplica por la columna 1 y la suma, ¿sí?
Yo también podría buscar que la multiplicación fuera elemento a elemento, pero por definición, cuando uno multiplica matrices, lo que hace es multiplicar filas por columnas y así va sacando cada uno de los coeficientes. ¿Y qué otra era la operación que le ha puesto la actividad? La otra operación era hacer un producto entre las dos, era A por B menos B por A. Entonces voy a guardar en F. A por B. Y esto menos B por A. Entonces ahí me aparece. Entonces usted me va a decir, oiga, profe, pero si yo estoy multiplicando dos matrices y le estoy restando, es decir, A por B menos B por A no debía dar 0, pues aquí el producto, como les digo, se hace fila por columna, ¿sí? No es elemento a elemento, por eso no nos da 0. Entonces eso como para que lo tengan presente. Dentro de la misma guía, después les definí 3 matrices, ¿sí? Entonces las 3 matrices que les definí ya las voy a recordar. Eran estas 3 matrices. A, B y C. Y en la primera tocaba hacer B más C por 2 veces el producto de A menos C traspuesto. Entonces vamos a mirar cómo se pueden hacer estas operaciones que son un poco más complejas utilizando la misma herramienta. Entonces inicialmente voy a crear estas 3 matrices y después pues voy a operarlas para que miren. En este caso el puntico que ustedes ven aquí es un producto, ¿sí? En el caso del ejercicio anterior lo coloqué como un asterisco, pero aquí también hace la misma funcionalidad de asterisco. Entonces voy a crearlas. Entonces inicialmente voy a compartirles nuevamente. Listo, entonces el A está constituido por 3, 1, 2. Entonces A 3,1. 3, 1, 2. Después viene la fila 0, menos 1, 2. Después viene menos 1, 3, 1. Bueno, aquí voy a separar todo por coma. Yo le había hecho la clase pasada que si yo colocaba espacio o coma era equivalente, ¿sí? Si yo dejo espacio, coma es equivalente. Lo único que me dice es que cada vez que coloque punto y coma estoy saltando a una nueva fila. Y después es la menos 2, 1 y 2. Entonces voy a montar aquí. Entonces voy a ejecutar primero. Entonces ahí me aparece la matriz A. ¿Me confirman si está bien? Después voy a crear la matriz B. Entonces B es 2 menos 1, 1, 3. La siguiente es 0, menos 2, 0, menos 4.
Y la tercera fila es -1, 3, 3 y 0. Y tengo la matriz C, que está compuesta por los elementos -2, 0, 1 y -1. 1, -3, 2 y 3. Y después tengo -1, 2, 0 y -2. -1, 2, 0 y -2. Listo. Entonces, en este caso, ahí ya tengo las tres matrices creadas. Y la primera operación que él me dice, oiga, cójame B, súmele C. Entonces me dice, oiga, coja la matriz B, sume la matriz C. Esto lo va a guardar en una variable, la variable la va a llamar sisa. Entonces, B coja y súmele la matriz C. Después, multiplíquela por 2 veces. A menos C traspuesta. Entonces, A menos C. Ustedes ven que está elevado la T. Yo la clase pasada le había dicho que para allá la traspuesta que era lo que hacía, las filas no las convertía en columnas. Entonces le iba a colocar ahí un gorro. Vamos a mirar si me ejecuta bien. Entonces, mire lo que me da de resultado en la variable sisa. Me da otra matriz que como la calcule a partir de coger, sumar B más C y después multiplicarla por 2 veces la resta de A menos C traspuesta. Entonces, ustedes ven que automáticamente me genera la operación matemática. ¿Preguntas? O con eso ya le resolví las dudas a los que me estuvieron preguntando sobre el producto de las matrices y esa T qué significaba. Daira, Dana, Yerli. Profe, yo tengo Carlos. una pregunta. Señora. Las evidencias, ¿cómo hay que subirlas? Pues la evidencia es un pantallazo y lo pegan en documento en Word y arman un PDF y lo suben. Ah, ok, profe. Sí. Tomamos pantallas y lo damos además en un documento, ¿cierto? Sí, claro. Listo. Entonces ahora vamos a mirar, si no hay pregunta más de lo de matrices, vamos a mirar lo de las gráficas. Entonces yo ahí les coloqué o les predefiní realizar el dibujo de unas gráficas. ¿De gráficas de qué? En este caso estamos haciendo gráficas de funciones. ¿Sí? Entonces estas funciones, pues son funciones que ustedes en algún momento tuvieron que haber visto, ya hubiera sido en octavo, en noveno o en décimo. Entonces vamos a utilizar la herramienta para que nos haga las respectivas gráficas. Si ustedes ven ahí, como yo les presento, yo les digo, oiga, mire, esta es una función y le digo en qué dominio la quiere graficar. Cuando le digo en qué dominio la quiero que la grafiquen, es decir, oiga, en qué intervalo lo va a graficar. ¿Por qué? Porque en este caso estas funciones dependen de la variable x y ustedes saben que x puede tomar valores infinitos, ¿sí? Es decir, que puede ir desde menos infinito hasta infinito. Entonces, pues, ¿eso qué implicaciones tiene? Pues, desde el punto de cálculo numérico, si ustedes hacen intervalos grandes,
esto automáticamente le genera mucha carga computacional. No es lo mismo hacer la gráfica de una función en el intervalo entre menos 100.000 y 100.000 que hacer la gráfica en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora la verdad cuando ustedes van a graficar o cuando en algún momento hicieron las gráficas en sus materias de matemáticas, pues ustedes se tuvieron que haber dado cuenta que pues ustedes tienen que definir unos puntos en los cuales van a coger la variable X y van a utilizar esos puntos para evaluarlos en la función f de X, ¿sí? Dependiendo del tipo de la función, pues uno define cuántos puntos pues pueden ser representativos para graficarlo. Es decir, no es lo mismo graficar algún tipo de funciones que cambien muy rápido en el tiempo o en este caso en función de la variable X. Es decir, si utilizo 10 puntos, a utilizar 1000, utilizar 1.000.000 de puntos. Entonces vamos a mirar, digamos, ahí los ejemplos que yo les coloco ahí para que construyan las funciones y hagan la gráfica. Entonces yo a partir de esto voy a utilizar algunos para hacer unas gráficas. Entonces el primero va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1. ¿Alguien se acuerda cómo es esa gráfica de la función de raíz de x al cuadrado? De raíz de x. ¿Alguien se acuerda cómo es la gráfica de esa función? Si no, entonces vamos a mirar cómo es. Entonces vuelvo nuevamente a la herramienta. Listo, entonces volvemos a la herramienta. Lo que voy a hacer es esto, lo voy a quitar ya, que era lo que estaba utilizando, y voy a crear la nueva expresión. Entonces inicialmente voy a definir X. Me dice que para el primer ejercicio el intervalo en el cual vamos a realizar la gráfica está predefinido entre menos 3.3 a menos 1.3. Entonces la función X la vamos a definir entre menos 3.3 hasta menos 1.3. Pero yo le tengo que decir en saltos de cuánto. Entonces inicialmente le voy a definir, digamos, de saltos de 0.1 hasta 1.3. Entonces, si ustedes ven, aparece desde menos 3.3, 2 puntos, eso significa el salto, hasta menos 1.3. Cuando ejecuto esta línea del vector X que estoy creando ahí, ustedes ven, entonces desde menos 3.3 en saltos de 0.1, entonces el anterior será menos 3.2, el otro será menos 3.1, el otro será menos 3, menos 2.9, hasta llegar a menos 1.3. Pero yo también ustedes me ven, uy, profe, pero yo quiero que sea un poco más fino el número de puntos que vaya a utilizar para hacer la gráfica. Entonces voy a definir saltos de 0.01. Se va a demorar un poquito más, pero entonces ahora va desde menos 3.3 a 3.29, menos 3.28, menos 3.27. Y en este caso tengo aproximadamente 201 datos. Pero alguien va a decir, uy, no, profe, yo quiero hacerlo con un poco más de detalle. Es decir, hacer intervalos todavía mucho más pequeños. Entonces, en este caso ya X no tiene 201 puntos, sino ya tiene 2000 puntos. Independiente que utilicemos saltos de 0.1, de 0.01, de 0.001, pues lo que vamos a tener es más información en el eje X y por ende, pues más información sobre f de X. Entonces, f de X lo voy a llamar así, lo voy a llamar f de X. En el caso del ejercicio de nosotros, pues nos dicen que es la raíz cuadrada de x al cuadrado. Entonces, x lo voy a elevar al cuadrado. Entonces, lo voy a elevar al cuadrado. Es x al cuadrado más menos 1. Es menos 1. X al cuadrado menos 1. Entonces, cuando yo estoy sacándole la raíz cuadrada a algo, es equivalente a que si yo lo tuviera elevado a la 1/2. Eso sí lo tenemos claro todo, ¿cierto? Si yo le estoy sacando la raíz cuadrada a un número, es lo mismo como si estuviera cogiendo ese número y elevando a la potencia 1/2. Yerli, Daira, Dana. ¿Para ustedes sí es claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, si yo saco un radical, es como si yo estuviera elevando a la potencia 1/2, que es equivalente a 0.5.
Entonces ya tengo la variable x y tengo f de x. Inicialmente voy a utilizar una grilla pequeña, es decir, voy a irme con saltos pequeños de 0.1 para que ustedes miren qué diferencias pueden encontrar si utilizan más puntos o menos puntos. Y después voy a hacer, oiga, voy a plotear, le voy a decir plot, que me grafique la variable x con respecto a la variable f de x, que en este caso es nuestra función que queremos graficar. Entonces, cuando yo le doy ese cube, él se puede demorar un poquito, pero él ahí me está mostrando la gráfica. Entonces, ustedes ven, empieza la gráfica entre menos 3.3 hasta 1.3, empieza a decrecer. Esta es la gráfica utilizando saltos de 0.1. Ahora vamos a mirar qué pasa si utilizamos saltos más pequeños, de 0.001. Entonces ejecuto. Entonces, ¿ustedes ven algún tipo de diferencia entre la gráfica anterior y esta gráfica? ¿O la ven muy parecida o muy igual? Igual. Listo, entonces hay cierto tipo de funciones que ustedes le pueden definir pasos más pequeños y cuando la van a graficar pues van a encontrar lo mismo. ¿Eso de qué depende? De qué tan rápido varíe esa función, es decir, qué tan cambios bruscos tenga esa función. Si la función tiene muchos cambios bruscos, es decir, que suba y baje en intervalos muy cortos, pues eso implica utilizar un paso más fino. ¿Por qué? Porque si no utiliza un paso más fino, entonces resulta representándonos otra función que no era la que nosotros queríamos graficar. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Si ustedes se dan cuenta, y yo tomo la decisión de hacer una grilla todavía mucho más pequeña, es decir, ya no de 0.01, sino 0.01, se van a dar cuenta que la gráfica sigue siendo la misma. Es decir, ¿por qué? Porque esta gráfica x al cuadrado menos 1 pues varía muy poco. ¿Sí? Entonces, como varía muy poco, pues con pocos puntos yo puedo hacer una buena representación en cualquier intervalo. Si ustedes se dieron cuenta, yo coloqué aquí un puntico. ¿Por qué? Usted me dice, ay, profe, ¿por qué aquí colocó al cuadrado y aquí no? Si ustedes colocan aquí un puntico, ¿sí? Se van a dar cuenta que no pasa nada, que lo que se va a obtener es la misma función. Lo que hace este puntico es que como x es un vector, entonces cuando yo le coloco este puntico, lo que le estoy diciendo, oiga, cada operación que me va a hacer x al cuadrado menos 1, hágamelo a cada elemento de ese vector. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces, cuando le coloco el puntico, le estoy especificando, hágamelo a cada elemento de ese vector. Es decir, hágamelo a menos 3.3, a menos 3.2, a menos 3.1 y así consecutivamente. Es decir, a cada elemento de ese vector hágame esa operación y así estoy construyendo el vector x y f de x. Vamos a mirar el otro ejercicio. Entonces, el otro ejercicio que les había propuesto es una gráfica un poco más compleja, porque es x al cuadrado por el seno de 1 dividido entre x. ¿Sí? En el intervalo de menos 2 hasta 2. Entonces, voy a voy a borrar aquí. Entonces va a ser desde menos 2 hasta 2. Y vamos a darle un paso. Démoslo inicialmente 0.1. La función ya f de x cambia. Porque dice que es x al cuadrado. Entonces x punto, corro, por la función seno de x. Entonces voy a tratar de colocar aquí unos paréntesis. Entonces, como voy a hacer el producto de 2, estoy obligado a colocarle el punto. Con eso garantizo que lo va a hacer elemento a elemento del vector y la función se llama seno de x. En el caso de Saila, él no entiende qué es seno, ¿sí? Él entiende que la función seno la representa con la función sin. Para los que ya hicieron la evaluación de las diferentes funciones, se tuvieron que haber dado cuenta que sin, él lo identifica como seno.
de 1 dividido entre X. Entonces, como va a ser elemento a elemento, entonces 1 dividido entre X. Profe, no estamos viendo la pantalla. Uy, sorry. Vamos a compartir nuevamente. Pues inicialmente entonces defino X desde menos 2 hasta 2. Entonces le digo desde menos 2 en saltos de 0.1 hasta 2. Ya les muestro cuál es el vector que estoy creando ahí. Entonces, entre menos 2 hasta 2, entonces lo que tengo es menos 2, menos 1.9, menos 1.8, menos 1.7. Y así consecutivamente hasta que llegue hasta 2. Y aquí voy a hacer el plot. Le voy a decir grafíqueme o plotéeme x, f de x. Si ustedes se dan cuenta, no me está haciendo la gráfica. ¿Y ustedes por qué consideran que no está haciendo la gráfica? Bueno, ahí me está mostrando, dice división por 0. Entonces, ¿qué pasa cuando x toma el valor de 0? Entonces resulta que cuando uno hace una división por 0 se convierte en una indeterminación, ¿sí? Y esa determinación, pues, el que dice, oigan, yo estoy dividiendo por 0, ¿sí? Entonces, por eso me genera error, dice división por 0 en la línea 9 al ejecutar. Entonces, para tratar de quitarle el quiebre al punto a dividir por 0, entonces vamos a coger y vamos a alterar un poquito la expresión matemática. Y lo que voy a hacer es sumarle un número muy pequeñito, muy pequeñito. De tal forma de que no altere para mucho la expresión, es decir, le estoy sumando 0.001, de tal forma de que me quite esa ambigüedad que estoy dividiendo por 0. Entonces ejecuto y ustedes ven que ya no aparece el error y sí me muestra la gráfica. ¿Cómo yo también podría haber solucionado eso? Pues en este caso, como al construir el vector, estoy obligado a que me aparezca 0. Si ustedes lo ven aquí, se lo estoy subrayando, me aparece 0. Pues puedo crear un vector en intervalo entre menos 2 a 2 que no me genere, que no me utilice ese 0. Entonces yo le dije, oiga, bueno, vamos a irnos en pasos de 0.011. Entonces, si ustedes ven, cuando hago los pasos de 0.011, pues me quito el 0 encima. Porque mire, cuando cree el vector ya no aparece el 0 por ningún lado. ¿Por qué? Porque el más cercano a 0 me aparece menos 0.02 y el siguiente me aparece en 0.09, ¿sí? Entonces, hay dos formas de poder quitar ese inconveniente de esa división por 0. Pues una es hacer particiones pequeñas, pero que cuando me construyan el vector no me hagan pasar por 0. Lo mismo que si yo quiero utilizar de pronto una grilla un poco más pequeña, es decir, hacer intervalos mucho más pequeños, pues eso qué implicaciones tiene, pues un poco más de nivel de cómputo, pero pues ustedes se van a dar cuenta que la gráfica no es que varíe mucho, ¿sí? Y si ustedes ven aquí en la parte cercana a 0, pues aparece algo extraño, ¿cierto? A medida que yo empecé a darle más grilla, mire cómo se ve aquí en 0.011 y mire qué pasa si le quito un 0. Quiero que me la muestre, no que me la... Listo, entonces si ustedes ven, miren esta parte en el intervalo entre menos 0,5 hasta 0,5. Mire lo que se ve aquí y mire qué pasa si yo hago una grilla más pequeña. Entonces, ¿aparece lo mismo o aparece diferente? En el intervalo entre menos 0,5 hasta 0,5. ¿Si ven algo diferente o lo ven igual? Yerly.
Está Dana, diferente. Daira. Listo, entonces esa pequeña diferencia, pues ustedes ya empiezan a comprender qué implicaciones tiene que hacer pasos más pequeños. Pues resulta que yo estoy dividiendo 1 entre x, ¿sí? Y cuando x se acerca a 0, pues va a variar muy rápido. Entonces tiene unas implicaciones fuertes en el uso del intervalo, en qué particiones vaya a definir. A medida que vaya dando particiones un poco más pequeñas, voy a tratar de visualizar o puedo ver un poco más cómo es ese tipo de comportamiento. En este caso, si ustedes ven, el procesamiento no nos está dando duro. ¿Por qué? Porque esto lo está haciendo un servidor alojado en la nube. Si ustedes hicieran esto mismo con el Scilab descargado en sus computadores, pues tendrían inconvenientes que se iba a demorar posiblemente algunos minutos. ¿Por qué? Porque a medida que yo incremente ese, digamos, ese delta, hacerlo más pequeñito, pues involucra que ya no me va a trabajar con 2.000 datos, sino puede ser con 200.000 datos o 2 millones de datos, es decir, unos volúmenes de datos grandes que si yo les digo, evalúenme en 2 millones de datos y hágame la gráfica, usted dirá, sí, profe, yo lo hago, pero se lo entrego el otro año. Eso es una de las grandes ventajas de utilizar estas herramientas de cómputo numérico. Preguntas. Preguntas. ¿Hay pregunta? ¿No hay pregunta, Daira? No, profe. Por mi parte no. Bueno, vamos a mirar otros ejercicios de los que tengo ahí relacionados. Ahí les tengo unos polinomios, pero también les tengo unas funciones trigonométricas, ¿sí? Entonces voy a mostrarles algunas. Vamos a tratar de hacer qué diferencia hay entre coseno de x al cuadrado y coseno de x todo elevado al cuadrado. Entonces voy primero a graficar la función de coseno de x al cuadrado. Entonces voy a definir un intervalo, lo voy a dejar desde menos 10 hasta 10. Y voy a hacer el de coseno de x al cuadrado. Entonces lo ejecuto. Entonces, mire cómo se representa la función coseno de x al cuadrado en el intervalo entre menos 10 y 10. Vamos a hacer lo mismo, pero entonces me voy a ir con más detalle. Inicialmente voy a definir una partición más pequeña. Ustedes ven que yo estoy utilizando 0.1, 0.1, pero ustedes también ven, ay, profe, porque yo también puedo utilizar 0.02 o quiero utilizar 0.03. Eso ya va a la cuestión qué grilla usted quiera definir para definirle los valores de x y construir f de x. Entonces ahí ejecuto. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, entonces empieza a haber una mayor definición en el comportamiento de la gráfica. En el caso de que yo diga, uy, no voy a utilizar intervalos más grandes, ¿sí? Entonces, uy, no, cada 0,5, ya no cada 0,03, sino cada 0,5. Entonces, ustedes, oiga, esta gráfica sí difiere mucho de la anterior. Entonces, ¿a qué se debe? A que como la gráfica empieza a variar muy rápido con respecto a cuando x crece, si yo tengo intervalos muy grandes en el cual defino f de x, pues va a resultar perdiendo información de la función, ¿sí? Entonces, esto es muy diferente a decir, oiga, vamos a definir más bien un intervalo no de 0,5, sino de 0.0005. Es decir, la milésima parte del que ya había predefinido. Entonces, cuando ejecuto, ustedes van a darse cuenta que esta gráfica es muy diferente a la que teníamos previo. Sin embargo, estamos graficando la misma función y pues a qué se debe que a medida que crece x, pues la gráfica va a cambiar muy rápido. Si yo utilizo puntos muy equidistantes, pues automáticamente se va a perder información de esta función.
Pero ¿qué dirán? Uy, profe, pero si yo lo quiero hacer más pequeño, pues hágalo más pequeño. Ahí la cuestión es que en algún momento ya deja de definir. Miren, en este caso me dice que ya excedo el consumo de la memoria. ¿Sí? Entonces voy a ver si le quito un cerito para ver si me deja hacer la ejecución. Bueno, entonces ahí ya si ustedes se dan cuenta ya empezó a demorarse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, en este caso estoy entre menos 10 y 10. Son 20 dividido entre 5 exponente a la menos 6, más o menos son 20 millones de puntos. Entonces ya 20 millones de puntos es una gran información. Entonces él está ahí, se demorará procesando. Mire, él me acabó de hacer la gráfica con 20 millones de puntos. Listo, entonces yo les iba a decir, vamos a mirar cuál es la diferencia de coseno de x al cuadrado con respecto a coseno de x elevado al cuadrado. Entonces, coseno de x, pero va a ser elevado al cuadrado. Entonces, ya se dieron cuenta que el coseno de x al cuadrado es diferente al coseno del argumento elevado al cuadrado. Entonces, a veces es un error que se incurre mucho cuando uno trabaja la parte de las funciones trigonométricas. Es decir, es diferente tener el argumento elevado al cuadrado que tener el coseno de ese argumento elevado al cuadrado. Bueno, ahora miremos cómo se grafican polinomios. Entonces, en el caso de los polinomios, que es de pronto lo que ustedes más han trabajado en matemáticas, pues son funciones que dependen de x en una potencia específica. Ahí al final les digo, grafique dos polinomios de intervalo de menos 3 hasta 3. El primero es menos x a la cuarta más 3x al cubo menos 5 y el segundo es 2x a la cuarta más 9x al cuadrado menos 5. Entonces tengo esos dos polinomios, entonces voy a coger cualquiera de esos dos, voy a coger el primero y voy a hacer la gráfica. Entonces salto nuevamente. Entonces dejo la función, lo voy a dejar entre intervalo entre menos 3 y 3. Voy a cambiar la partición, lo voy a hacer 1 hasta 3. Y el primer polinomio, pues está constituido por x, menos x a la cuarta. Entonces, menos x a la cuarta. Menos x a la cuarta más 3x al cubo. Ustedes pueden tener menos 3 punto por x o 3 por x. En el caso, digamos, cuando son las constantes que multiplican a las variables, colocar el punto o no colocarlo, digamos, no interfiere en nada en la evaluación de la expresión. ¿Sí? Si se acostumbra, pues entonces colóquenlo. ¿Sí? Si no, pues en el caso de que sean constantes no tiene ningún tipo de inconveniente. Entonces, menos x al cubo, menos x a la cuarta más 3x al cubo menos 5. Y evalúo y ejecuto. Bueno, hay veces que se demora, no sé, y le pone a uno a descargar la gráfica, pero no se la muestra. Veremos a ver.
Bueno, ahí me deja descargar la muestra. Será a ver para que ustedes la puedan visualizar, o si no me toca abrirla desde ahora sí ya. Listo, entonces esta es la función en el intervalo desde -3 hasta 3 en saltos de 0.01. Si ustedes ven esta función, parece ser que no cambia muy rápido en ese intervalo. Entonces, como no cambia muy rápido, se van a dar cuenta de que da igual que se las presente en este caso tengo 6.000 puntos, así se la o se la muestro sobre 600 puntos, que es más o menos lo que me debe generar entre... ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces ahí no existe un cambio fuerte o abrupto si utilizo más puntos o menos puntos. Preguntan, muchachos, niñas, si está comprendido, si ven la importancia del uso de estas herramientas. Que antes todo lo que nosotros estamos haciendo aquí, ustedes lo hacían a mano y lo hacían con pocos puntos. Aquí podemos utilizar grandes volúmenes y hacer cosas más complejas. No sé qué irá Carol, Dana, Leslie, Yerly, Vanessa o Bonet. Hay preguntas, si se entiende, está sencillo. Necesito que me retroalimenten en algo. Pues, profe, por mi parte no tengo preguntas. Listo. Lo que sí es practicar, es decir, esto sí es algo que va inmerso eso, oiga, toca sentar a hacerse. Que si yo aquí les doy la cátedra, les puedo dar bien desmenuzado esto, pero si ustedes se van a su casa y se acuerdan de hacer la actividad el último día, pues difícilmente se van a acordar de todas las cosas que les he explicado hoy. Sí, es más de que ustedes miren los videos, que ustedes mismos lo hagan en su celular o en su computador, porque si se dieron cuenta, independiente que sea en el celular o computador, lo pueden trabajar y lo vayan elaborando. Listo. Muchísimas gracias entonces a todos por el acompañamiento el día de hoy. Gracias, profe.